El sábado vuelve la Liga, el sábado volvemos al Real Arena, el sábado viene Club Atlético Osasuna y a modo de previa, un poco curiosa, podría decir que he pensado traeros un equipo formado por exjugadores de ambos planteles, de ambas plantillas de Real Sociedad y Club Atlético Osasuna. Así que hoy tengo 11 más, creo que son 2 o 3 jugadores y 2 entrenadores que han defendido los escudos de Real y de Club Atlético Osasuna. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Como siempre os decimos en este canal, o como, bueno, por si llegáis por primera vez, vamos a hablar de los jugadores que nosotros hemos visto entrar en la base de datos y desde 1996 hasta hoy, si no recuerdo mal, creo que son 14 jugadores que han defendido los colores de Real y Osasuna, con el asterisco de Kenan Kodro, que jugó en el primer equipo de Osasuna, pero no llegó al primer equipo de la Real, pero bueno, al final está formado en las categorías inferiores de la Real, así que de haberlo necesitado, la verdad que le habría metido, pero creo que con los dos delanteros que tengo, pues Kenan Kodro se queda fuera. Tampoco entra en el 11 Gorka Brit y no entra en el 11 Gerardo García León, ahora entrenador. Un hombre que dejó un grato recuerdo en la Real, por su, creo que nivel personal más que por el, no sé si es un nivel futbolístico, ¿no? Pero el nivel de aquel equipo no era el que la Real esperaba. Y bueno, Gerardo es verdad que nos cae muy bien, pero no le fue del todo bien en la Real y estuvo en Osasuna en el año 2000, 2001. Los entrenadores, hombre, pues es muy fácil de deciros quién es uno de ellos, ¿no? El otro es una persona de ingrato recuerdo, es una de las pocas personas, para la Real, quiero decir, es una de las pocas personas de esta lista a las que le ha ido mucho mejor en Osasuna que en la Real, porque casualidades de la vida, a prácticamente todos los del once titular les ha ido mejor en la Real, incluso a algún canterano ilustre de Club Atlético Osasuna, creo que le ha ido mejor en la Real que en el propio club de Rojillo, ya me entenderéis, ya me perdonaréis, pero creo que es un poco así. Y de entrenadores, pues uno es Yago Barrasate, que también le ha ido mejor en Osasuna que en la Real, aunque con la Real entrenó en Champions, que oye, no es poco, es verdad que le dieron a aquel equipo de Champions, pero oye, Yago ha podido decir que entrenó en Champions, pero creo que podemos decir que le va mejor en Osasuna porque lo cogió de segunda, le dio una identidad, le dio un empaque y le dio un estilo de juego y de vida a Club Atlético Osasuna que creo que le va al pelo a Yago Barrasate. No creo que es el estilo de juego en el que identificaríamos todos a Yago más allá de esa Real que intentó en 2013-2014 y sobre todo 2014-2015. Pero el otro entrenador es una persona, ya digo, que de infausto recuerdo para la afición de la Real porque en junio de 2016, en junio de 2007, ahí voy a tiempo, la Real bajó a segunda por primera vez en 40 años. Y el que estaba en el banquillo de la Real era Miguel Ángel Lotina, cuyas iniciales, su segundo apellido, empieza por Oru Sagasti, así que podéis hacer el ejercicio de poner Miguel Ángel Lotina Oru Sagasti cuáles son las iniciales. Y es el rendimiento que dio en la Real. Punto. Ya está. Pero en Osasuna dio uno muy bueno, porque Osasuna le subió, Osasuna le mantuvo en aquel partido de aquella manera que nunca nos perdonan en Oviedo, pero le mantuvo y le dio un punto de maduración a un equipo que luego cogió Javier Aguirre y es verdad que mejoró muchísimo bajo la batuta del Vasco Aguirre. Evidentemente, si le tengo que quedar con uno de los dos, va a entrenar a este equipo Yago Barrasate, porque me encanta el estilo de juego de Yago Barrasate, porque veo en este equipo, os lo he dicho un millón de veces, un montón de cosas de aquel Eibar de Mendilibar que a mí me encantaba, que igual podíamos decir no es el equipo que más te fijas, no es el equipo en el que dices, quiero ver un partido de Eibar, pero el Eibar de Mendilibar molaba, y lo mismo de Osasuna, y más en ese campo tan bonito que tienen, como es el nuevo Sadar, ¿no? Una pequeña caldera, un campo pequeñito, aprietan, son muy intensos, son muy rápidos, son muy verticales. Al final, pues creo que hay un montón de cosas entre ellos. Estoy más a favor del Yagoba que veo en Osasuna que del Yagoba que vi en la Real, porque le dieron un equipo que tenía que jugar de un estilo que creo que no era exactamente lo que él quería. De portero en este 11, yo solo he encontrado un portero que desde 1996 hasta hoy haya defendido los dos escudos, que es Asier Riesgo Unamuno. Al final, Riesgo ha pasado 7 años en la primera plantilla de la Real, un octavo año como jugador de la Real, pero cedido en el Recreativo de Huelva. Y lo curioso es que ha pasado 6 años en Club Atlético Osasuna, que es que yo pensaba que habían sido 3, 4, pero no, 6 años. Un así riesgo que en 2010, cuando se marcha de la Real, se marcha de su casa con un ascenso bajo el brazo, por cierto, se va al Club Atlético Osasuna y luego tuvo buenas temporadas en primera división así riesgo, también a las órdenes de José Luis Mendilibar, entre otros, y al final, bueno, pues un buen portero, el de Deva, ¿no? Que sigue jugando en el Club Deportivo Leganés en segunda división, creo que va a cumplir el año que viene, no creo, no, estoy convencido, en el 83 nació en Deva, pues va a cumplir 40 años, el año que viene va a ser el portero de este equipo, básicamente porque, salvo que me recordéis a alguien
que yo no sepa, pues no hay ningún jugador más que haya estado en Osasuna y en la Real y sea portero, porque Remiro es de Cascante, pero viene del Athletic, así que, bueno, no le podemos meter en este 11. Pero bueno, por delante de riesgo, línea de 4. Ya os digo que dejo fuera a Gerardo, y probablemente no soy justo con él porque Gerardo, el lateral derecho, daría bastante mejores prestaciones que el tipo que os he traído para el lateral derecho. Liasin Kadamuro jugó 15 partidos con Osasuna. Seguro que la afición de Osasuna ahora mismo acaba de tener sudores fríos, que es lo que sintió la Real, o la afición de la Real, cuando Liasin Kadamuro en Gerland, en Lyon, hizo una ruleta dentro del área en la previa de la Champions. Pero es que él era así. Jugó en la Real 33 partidos. He tenido que mirar el dato varias veces, porque yo pensaba que Liasin Kadamuro jugó bastante más en la Real, pero resulta que no, que solo se puso la Churiurdi en 33 ocasiones. Empezó, no se me olvidará nunca, en un partido contra el Barça 2-2 que jugó de extremo derecho, le puso Philippe Montanier, después de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, y podemos decir sin ningún miedo a equivocarnos que Liasin Kadamuro no valía para ninguno de esos puestos en los que le pusieron, pero era muy polivalente y es verdad que en el filial sí que se le veían cosas de por lo menos darle la oportunidad. De aquí solo podemos ir para arriba, evidentemente, central diestro para Raúl Rodríguez Navas. En Osasuna los números de Navas son 15 partidos y 1200 minutos. O sea, es un fichaje fácil porque se fue de Real a Osasuna, ¿no? Cuando Osasuna sube, necesita un central veterano y ficha a Raúl Navas. Yo entiendo que en este símil en el que seguimos, ¿no? Eibar Osasuna y Yagoba Mendilibar, estaba buscando un poco su Iván Ramis, ¿no? Un tipo que no fuera el más rápido, pero que sí fuera el primero en llegar, ¿no? Pues Raúl Navas en la Real jugó casi 80 partidos con muy buen rendimiento, con un año en blanco. Es verdad que con ese debe de las lesiones, pero un central fino, un central muy elegante y un central que creo que tenía una confianza en su estilo de juego brutal, porque cuando Raúl Navas estaba bien, daba una sensación de que, aunque no fuera el más ortodoxo, era impugnable por arriba, era imposible pasarle por los lados, y que con la salida de balón salía bien con los dos pies, así que era un central que cuando estaba bien, ya digo, daba sensación de que era absolutamente inexpugnable. Central zurdo, y lo voy a tener que reconvertir porque ni en la Real ni en Osasuna leímos en este puesto, pero para Ignacio Monreal, para Nacho el profesional. Son los de Monreal en Osasuna, son 5 años y son más de 120 partidos con 70 los que ha jugado con la camiseta de la Real. El tema es, ¿le ha ido mejor con Osasuna? Hombre, pues podríamos ponerlo ahí, 51-49, porque con la Real ganó un título después de ganarlos con el Arsenal. En palabras del propio Monreal, es el título más especial de su carrera, bastante más que los del Arsenal, porque al final lo consigues al lado de casa, sabes que llevas 40 años sin ganarlo. Y Nacho Monreal, sobre todo de vuelta a la Premier después de 6 temporadas, donde ya sabéis, os lo hemos dicho en este canal, creemos que es uno de los jugadores más infravalorados de la selección nacional en la última década, sin ningún tipo de dudas. Monreal, canterano de Osasuna, la verdad es que uno piensa que en 2 o 3 años, creo que 2 que se llevan, salieron Azpilicueta y Monreal de una cantera. Es que me parece increíble. Quiero decir, el día que sube Azpilicueta, Tajoner puede cerrar, porque es como de, no vamos a mejorar este trienio, estos 2 años en los que han salido, con el 40 a la espalda Azpilicueta en un lado, con el 3 a la espalda en el otro lado Nacho Monreal. Es que me parece absolutamente insuperable. 2 laterales espectaculares, uno para cada lado, y la verdad que Nacho Monreal, una de las personas que en este caso sí que creo que se le tiene más cariño en Donosti por alguna cosa que hemos podido notar, o que pude notar yo en el 3-4 de la Real de hace antes de la pandemia, cuando ganamos 3-4 allí con los goles de Alexander Isak el día que nos hizo un roto el Chimi Ávila. Mi sensación con Monreal es que alguno no le perdona que no se hubiera retirado allí, así que bueno, creo que se le quiere, pero se le quiere un poquito más por aquí, aunque con el paso del tiempo evidentemente se le va a querer mucho en Iruña, porque es un tipo que es todos los compañeros le han dicho, espectacular en el trato, cercano, amable, un gran profesional, no es por menos el mote que le pusimos, y la verdad que aquí le pondríamos de central porque el lateral izquierdo es para José Ángel Valdés. Cote, que no solo ha jugado en Real y Osasuna, sino que le ha entrenado el mismo tío en la Real y en Osasuna. Es verdad que un año le entrenó Philippe Montanier, pero prácticamente no jugó. Yago Barrasate sí confió en él para la Real, y Yago Barrasate confió en él para Osasuna. Son 43 partidos de Cote con la Real y 25 con Osasuna el año pasado, antes de irse al Sporting de este año. Vimos un par de esos platanitos suyos el año pasado, pero no terminó de ser el lateral, ya no te voy a decir del Eibar, sino el lateral de antes de la lesión con la Sociedad Deportiva Eibar. Creo que no lo hemos vuelto a ver. El doble pivote, bueno, no voy a empezar por las bandas mejor, para dejar el doble pivote ya para lo más importante. Banda derecha para Pablo Hervías, 16 partidos con la Real, yo pensaba que había jugado bastantes más el riojano, y 6 partidos y un gol con Osasuna.
Y me acuerdo, yo creo que vi de esos 6 partidos, pues vería 4 o 5 y la sensación era que si Osasuna no llega a tener a Hervías en ese punto, igual habría estado complicado. Era un futbolista muy diferente, muy eléctrico, muy dinámico y le vino como anillo al dedo a Club Atlético Osasuna tener al riojano de la Real, que ya lo había demostrado en la Real, porque aquel año se le cedió creo que en marzo de 2015 y fue una situación un poco rara, ¿no? Porque ya estaba prácticamente asentado en el primer equipo, es verdad que era el 29, si mal no recuerdo, pero Pablo Hervías ya era un jugador de rotación de verdad del primer equipo con David Moyes y se le cedió a Osasuna. Yo creo que fue un año en el que Osasuna estaba luchando por no descender y la Real tuvo la diferencia, ¿no? Con Osasuna de, oye, mira, tú le vas a poner a jugar, lo necesitáis y aquí al final, como nos llevamos bien, pues aquí tenéis a Pablo Ríos para ese mes y medio, ¿no? Que ya os digo que no me acuerdo del objetivo, pero sí que recuerdo haber visto partidos y decir, este tío es diferente, ¿eh? Y sigo creyendo que si Pablo Ríos hubiera tenido más minutos en la Real, pues probablemente no habríamos necesitado a Bruma, aunque bueno, luego salió el tal Mikel Oyarzabal, así que no digo nada. Banda izquierda para Mohamed el Yagoubi, para Moja, el marroquí que jugó en segunda división en la Real, marcó un gol en el único año que estuvo en la Real, y creo que todos tenemos la misma sensación de un tipo que se vestía por los pies, un profesional espectacular. En la Real creo que ya jugó un poco más por dentro, su único gol es con la derecha en Tarragona con la Churiurden y con un pantalón negro horriblemente puesto, pero un tipo que en Osasuna era rápido, jugaba por banda en las 5 temporadas que estuvo en Osasuna, marcó 10 goles que le valieron el pase al Real Club Deportivo Español y creo que fue un futbolista de primera división más que bueno, y sobre todo cuando vino aquí dejó o yo por lo menos tengo un recuerdo muy bueno del bono de Moja, del jugador marroquí, creo el único marroquí en la historia de la Real, que ya os digo que no fue la mejor temporada porque la Real acabó sexta y lejos de los puestos de ascenso, pero guardo un buen recuerdo de Moja, que aquel año, por cierto, creo que coincidió no coincidió, con Gerardo García León, creo que sí coincidió con Gerardo, que se ha quedado fuera de este 11. Doble pivote, el zurdo va a ser Fran Mérida, ¿qué vais a decir en Pamplona? Ah, que Fran Mérida jugó en la Real, pues sí, Fran Mérida jugó 17 partidos con 17 años precisamente con la camiseta de la Real. Metió un gol frente al Hércules, donde también jugó, por cierto, después. Y Fran Mérida, en Club Atlético Osasuna jugó 110 partidos marcando 11 goles. Fran Mérida, creo que es su primero o segundo año en Pamplona, mete 8 o 9 goles en una temporada, lo cual me parece una locura porque es verdad que yo a Fran Mérida le recuerdo, en la Real era media punta porque con 17 años Fran Mérida era un media punta. Y no solo era un media punta, era un media punta buenísimo Fran Mérida después del Mundial Sub-17 que se había marcado. Así que me sorprende este dato, ¿no? Porque luego se ha ido retrasando, creo que en Huesca también a veces cayó hasta la banda y en Osasuna casi siempre le vi doble pivote, así que me sorprende ese dato de los 8 goles que creo que marca en su primera temporada con Club Atlético Osasuna. Y evidentemente otro zurdo pivote es la joya de la corona. Es el mejor canterano que ha sacado, creo, el Club Atlético Osasuna en los últimos años, que es Mikel Merino Zazón, que deportivamente le ha ido mejor en la Real, sí, pero lo que Mikel Merino Zazón le ha dado al Club Atlético Osasuna creo que es imposible de medir porque Mikel Merino sacó a Osasuna de segunda, Mikel Merino se fue por un dinero al Dortmund que Osasuna necesitaba, porque Mikel Merino yo creo que en aquel verano no se quería marchar, pero sabía que Osasuna necesitaba ese dinero, así que le dio prácticamente la salvación económica a un equipo en el que el último año le saca 12 amarillas, que lo he visto, y marca 5 goles. Todo lo que nos decían era, este chaval es un escándalo, es un llegador increíble, va muy bien por arriba, y yo me acuerdo que tenía un amigo en Madrid que me taladraba la cabeza cuando le veía con la sub-19, creo que era, este tío es un escándalo, tal, y cuando lo fichó la Real me empezó a dar el coñazo. Y yo, sinceramente, el primer año de Merino no sabía qué era Mikel Merino, porque creo que incluso la Real tampoco lo sabía, pero después es el Conde Merino, nos quitamos el sombrero, MVP de la final de Copa, con una lesión en la espalda que prácticamente le impedía andar, lo cual da mucho más mérito a ese pase hacia la eternidad que da con su visión interdimensional. Un futbolista de época en el fútbol vasco sin ningún tipo de duda, un futbolista diferencial para la historia reciente de la Real. ¿Qué habría sido la Real si no hubiera fichado a Mikel Merino? Porque el Newcastle pedía 12 millones, era mucho. Nunca lo sabremos, pero gracias Joaquín Aperrey por gastarte esos 12 millones en Mikel Merino Zazón. 63 partidos y 5 goles con Osasuna, lleva más o menos 175 partidos con la Real, 18 goles y yo más o menos que le diría que debería estar por los 30, rondándolos ahora mismo, y un título de Copa en el que fue el MVP del torneo. Y arriba, dos tipos carismáticos a más no poder. Canterano de la Real, jugó su última temporada como futbolista profesional en Club Atlético Osasuna, Joseba Llorente, el flaco Llorente, el de Onyarbi, 58 partidos solo con la Real y 9 goles. La verdad que veo los datos y es una pena tremenda, porque este sí que creo que todos en Donosti queremos muchísimo a Joseba Llorente, que todos quisimos que Joseba Llorente la petara cuando vino a la Real de su fichaje del Villarreal, y todos sufrimos con esa lesión de cadera que finalmente nos quitó los últimos años del flaco, ¿no? Que se fue cedido a un Osasuna, creo que a las órdenes de José Luis Mendilibar, donde jugó 24 partidos y metió un único gol. Una pena
para Joseba Llorente, que se retiró sin triunfar en la Real, pero siendo muy querido por parte de la Real, en lo cual creo que al final todos nos hemos visto reflejados en ese vídeo el día después de Joseba Llorente debutando con ese gol, todos le deseamos lo mejor y todos teníamos muchas ganas de que Llorente nos hubiera dado una alegría. Porque Llorente tuvo en su cabeza una liga, porque cuando repasé el año 2002-2003 os decía, cualquier detalle mínimo de empate que es una victoria era el título de liga. El remate de Llorente al larguero contra el Betis de haber entrado era la tercera liga de la Real y qué diferente habría sido la historia. Llorente tuvo mala suerte en la Real, coincidió con Darko y con Nijat y eso, con Darko, con Nijat y con Óscar de Paula, claro, y eso pues es una faena tremenda porque él era un pedazo de delantero como luego demostró en Eibar, en Valladolid y en Villarreal antes de volver a la Real. Y enfrente, o al lado mejor dicho, mexicano de Cancún, jugó una temporada en Osasuna, 33 partidos y 3 goles, una leyenda absoluta de la Real con 231 partidos, 8 temporadas y 70 goles. Carlos Alberto Vela Garrido. Un año cedió el Club Atlético Osasuna, creo que cedió por el Arsenal. Después, un año cedió en la Real también por el Arsenal. 7 temporadas en propiedad de la Real. 8, bueno, son 7,5 años, son 8 temporadas, ¿no? Como propiedad de la Real fueron todas menos la primera, que era jugador de Osasuna. Jugador de culto, absolutamente. El mejor jugador que mucha gente joven de la Real ha visto jamás con la camiseta de la Real. El más diferencial. El tipo que era el Messi de los humanos y un tipo que marcó el gol de la Real en la Champions, el único que marcó la Real en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Como podéis ver, no nos paramos a pensar, sí que nos paramos a pensar que qué bien nos llevamos con Osasuna, pero no nos paramos a pensar cuántas cosas nos unen con Osasuna, ¿no? Pues 2 entrenadores, 14 jugadores, la verdad que me parecen hasta pocos, porque cuando me he puesto a pensar he dicho, tiene que haber más. Luego es verdad que estaba llegando a las plantillas actuales y decía yo, no voy a llegar ni al 11. De repente he visto a Navas, de repente he visto a Cote y he dicho, aquí tenemos el 11 completo. Queda un 11 bastante apañado, la verdad. Así que nada, pues el sábado volvemos todos al Real con muchas ganas de ver a la Real, con ganas de ver a Club Atlético Osasuna enfrente. Like, suscribíos, seguid a 90 FC para bajar en redes sociales. Muchas gracias. Agur.